Termo presenta. Bienvenidos, esto es Lo que faltan son financistas, el podcast de cine nacional de Termo, en el cual por un lado vimos una película que nos dieron muchas ganas de volver a nuestro lugar de origen y otra que simplemente nos dio muchas ganas de devolver. Me siento muy honrado de ser ciudadano ilustre de Salas y espero llevar con dignidad este galardón. Aquel día me dio vergüenza. Después de lo que hice aquella vez no me animaba a mirarlo a los ojos. Y por eso desapareciste. Mi nombre es Lautaro Villagra Lombardo. El mío, Pablo Biancalana. Y yo soy Ana Lentini. Y como habrán escuchado, vamos a estar hablando de la, para nosotros, o por lo menos para mí, brillante, El Ciudadano Ilustre con Oscar Martínez y la dupla con Duprat, que no es la primera vez que aparecen en este podcast. Y por el otro, la pelea de mi vida con Mariano Martínez, que obviamente el punto en común de estas dos películas es el Martínez en su protagónico, y algo también de la vuelta al lugar de origen y que no son profetas en su tierra y bla 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 bla. Vamos a aprovechar para darle la bienvenida como miembro oficial a Ana, De pie. Se puede aplaudir. que nos gustó tanto su trabajo en nuestro podcast anterior que hemos decidido echar sin indemnización ni aporte ni obra social a Ian, y lo dejamos solamente para el podcast de Rick and Morty en Termo y algún que otro trabajo operativo ahí afuera. Pero bienvenida, Ana, esperemos que disfrutes estar en este podcast con nosotros. Muchas gracias, yo ya les dije que ya era fan de antes, así que estoy bendecida. Nos alegramos. Vamos a arrancar con lo que nos compete, que como siempre es la parte buena de este podcast, El Ciudadano Ilustre. Película del año 2016, dirigida por Mariano Con y Gastón Duprat. Yo siento un cariño personal por ellos dos, aunque no los conozca personalmente. La verdad se puede decir que soy un poco fan de esa dupla. Soy más fan de la dupla que de ellos dos por separado. Pero bueno, eso es un problema mío que después tendré que resolver si hago terapia en algún momento de mi vida. Pero bueno, esta película está protagonizada por Oscar Martínez, que era lo que decía Lauta al principio, y no solamente está protagonizada por Oscar Martínez, sino que básicamente Oscar Martínez se carga toda la película de principio a fin en los hombros, o sea, no hay otro, todo funciona en torno a él. El guionista de esta película es Andrés Duprat, al igual que de las otras que hablamos en Lo que faltan son financistas anteriormente, que fueron Querida voy a comprar cigarrillos y vuelvo, y El hombre de al lado. Todas mantienen esta misma sincronización a la hora de hacer una película. Codirección de Gastón y Mariano y después el guión de Andrés. Lo que tiene también es que no suelen ser directores que usan grandes elencos para sus películas. Que es que, no sé, o que te van a meter un no sé, Darín, Mercedes Morán, Franchella, como que te hagan una seguidilla de grandes actores, sino que están como muy bien seleccionados a la hora de hacer sus papeles. Y yendo ahora sí al resto de los actores, para mí es un hallazgo Daddy Brieva, que te genera una incomodidad entre ser un hombre de campo y una cosa muy desagradable después. Con respecto, ya que hablas de esos hallazgos que hacen siempre Con y Duprat con respecto a los actores, de darnos sorpresas gratas por lo general, ya hablamos en su momento, bueno, de Daniel Araoz, que siempre nos hace reír, ahora inclusive en Masterchef, ponele, pero el papel que hace en El hombre de al lado es totalmente, creo que no lo teníamos, más allá de las partes que te hace reír con sus esculturas, y todo un papel muy intimidante en ese caso, que por lo menos yo no lo tenía, y ahí estuvo bárbaro. Y bueno, y más recientemente hablamos de Querida voy a comprar cigarrillos y vuelvo. Hicimos un podcast hablando bien de Emilio Dizzi y Darío Lopilato, lo cual es un montón. Y creo que va en sintonía con esto que decís de destacar los hallazgos a nivel casting que tienen. Y en este caso sí, Daddy hace el papel que vos describís, y más adelante ahora no me acuerdo cuál de los dos es el que lo usa para 4x4, que también hace otra cosa totalmente distinta,
y lo hace muy, muy bien. Así que Daddy es un actor que saben usar bastante bien ellos dos. Y Andrea Frigerio está muy bien también, ¿eh? A mí me sorprendió bastante. Me gusta mucho el personaje que hace, le creí todo, que es para mí fundamental en un actor o actriz, así que también punto para ellos. Sí, la película es 4x4, es de Mariano Con, ahí es donde vuelven a utilizar a Daddy Brieva. Retomando ahí lo que decía Chiru sobre Andrea Frigerio, no solo que le crees todo, sino que parece ser como un personaje como muy secundario al principio, como que no es algo que te muestran desde el comienzo o que él va en busca de ese amor, sino que es como que se va construyendo muy de a poco y hay una buena representación de ese personaje. Es que antes de que la conozcamos, ya directamente, porque aparece, creo que la película está dividida en capítulos, el capítulo 3, si no me equivoco, se llama Irene directamente, es cuando aparece, pero antes ya nos viene pintando todo el panorama justamente Daddy, hablando de, o sea, que aparte el personaje de Daddy es un personaje que está claramente muy, muy a la defensiva y se siente muy inferior a Oscar Martínez, porque lo primero que le dice, me casé con tu novio, o sea, ya se lo dice, y después le hace toda la descripción en el auto, una escena muy incómoda, como casi todas las películas, como casi toda la película y como casi todas las películas de ellos dos, de Connie Duprat, que le dice, bueno, vos te fuiste y leyó todos tus libros y te extrañó y te siguió a su manera, pero está superado, está superado, somos felices. Después también en el brindis cuando comen, lo innecesario de pedirle a ella que se levante a darle un beso y brindar por ella, que es la mujer que va con él todos los días a la cama. O sea, ya desde un principio nos va pintando una idea de Irene hasta que ella aparece, como decís vos, recién a la mitad de la película y termina siendo bastante importante. Este personaje de Daddy Brieva, que también aparece bastante empezada la película, es como que tiene un increscendo de desagradable, porque es como que va como empezando muy de a poco hasta que termina lo peor. Bueno, nos adelantamos bastante, pero la película trata justamente en esta temática que hoy tenemos de un personaje exitoso, o quizás no tanto cuando veamos la mala, pero que vuelve a su tierra de origen después de mucho tiempo, de un exilio extendido. En el caso de Oscar Martínez, claramente lo dejan en claro en toda la película, que se escapa de ese pueblo chiquito porque tiene una mentalidad en la que, no sé, él piensa que no se puede progresar, no quiere llegar a ser una persona estancada, creo, es lo que se entiende ahí, y se va casi 40 años, inclusive se va del país, se va a Europa, y cuando vuelve con una actitud muy de mirar a todos por arriba del hombro, creo que casi que vuelve para eso, para mirar por encima y primero disfruta, ¿no? Que lo sigan por la calle, que le vayan sacando fotos y después empieza a hartar un poco de toda esa cosa de persecuta. Bueno, no dijimos, digamos. perdón, no dijimos que él es exitoso siendo escritor y que gana un Nobel. Claro. O sea, no menos que eso. Fundamental. Un Nobel de literatura. Bueno, sí, o sea, exitoso. Muy bien Hasta le fue. ahí, exitoso. Y vuelve, y que además también una cosa que nos dice mucho en la peli es que en los cuentos que él escribe o en las novelas que él escribe, es como que no puede soltar su pueblo desde donde él es, que es Salas. Y entonces hay como una cosa de volver ahí a ver qué onda después de tanto tiempo. Es una especie de García Márquez, quizá, ¿no? Con una especie de Macondo, pero la maltrata bastante a su Macondo. Prácticamente basurea casi todos los personajes. Algo que me gusta muchísimo de todos los habitantes de Salas es como todos van buscando identificar en los cuentos personajes o lugares reales. Ya desde el remisero, que cuando le cuenta el cuento ahí enfrente de la fogata, y él le cuenta el cuento ese de los gemelos que terminan matándose, el remisero le dice... Eran los gemelos Remoneda, ¿no? Es un cuento. El cabaret del volcán. Que ese cabaret que nombra el remisero es al que después lo lleva Daddy Brieva, después de la cena familiar y de hablar de cómo se va todas las noches a la cama con su mujer, al cabaret a tomarse... Whiskería, bueno, dice sí. whiskería afuera, ¿no? Porque no van a poner cabaret claramente. Y así están todos los vecinos. El mayor exponente es sin duda el vecino que le dice que el pibe que repartía diarios en la bicicleta era el padre.
a un nivel totalmente obsesivo inclusive. Renato. Una cosa que quiero destacar de esto, cuando vi esta película, es muy difícil, si ya viste antes, querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo, en no pensar en esa relación con el irse del pueblo y la frase que dice la Iseca en esa película, cuando Emilio Dizzy se va de su pueblo y él dice que es un pueblo de mierda, como que dice, el pueblo no es de mierda, sino lo que hace que el pueblo sea de mierda es que tenga gente de mierda. Sabés que en algún momento ellos la pusieron en otra película y hay como toda esa relación. Este chabón se fue acá, como esto que decía Lauta, que y vuelve como con aires de superioridad, vuelve con un Nobel encima y todo, pero vuelve mirando a la sociedad desde arriba. Él no se siente parte de ese pueblo y está orgulloso de no sentirse parte, en cierta forma, de lo que pasa. Igualmente, Oscar Martínez no solo tiene un aire de superioridad cuando vuelve al pueblo, sino ya en el discurso de aceptación del Nobel, ya entra deliberadamente belicoso a basurear hasta a los reyes, no sé si serán de Suecia, no creo que no tiene monarquía Suecia, pero hasta los reyes entra a decir, no me interesa ser servil a ustedes, o sea, están declarando mi muerte, más o menos es lo que consigue, que igualmente a mí me da la sensación de que es todo un acting, porque cuando se va y espera el aplauso y lo consigue, termina sonriendo, es un poco un tipo que está buscando una aceptación que dice que no quiere. Obvio, es su propio personaje, digamos. Él quiere los aplausos, pero a costa de que, o sea, haciéndose pasar por una persona que no los necesita. Algo que me empecé a dar cuenta en esta película es que generalmente cuando se tratan personajes así como tan egocéntricos y narcisistas, como que piensan de uno, es como que el personaje te lo muestran al principio de una forma y a lo largo de toda la película después empieza a tener toda una transformación en la que se termina volviendo completamente humano y quedándose a vivir en el pueblo, teniendo como una resolución lineal de estas películas, como de volver al origen y de sentirse en el llano. Algo que no pasa acá. Es como que Oscar Martínez parece que va a tener como esa transformación cuando vuelve a su pueblo y en ningún momento la pierde. Sí tiene como algunos chisporroteos en algún momento cuando acepto ir a comer o le firmo a este autor. Como que parece que se va allanando un poco, pero en realidad él no cambia en ningún momento su personalidad. Hay un pequeño momento que inclusive, o sea, desde que llega, sobre todo el primer día, es una catarata de momentos de vergüenza ajena, por lo menos para el que lo ve, empezando desde que lo lleven en el camión de bomberos, saludando a Fantástico. 4 o 5 personas por la calle. Pero Con la reina de belleza. con la reina de belleza, aparte, es todo muy increíble. Pero hay un momento interesante, me parece que es cuando pasa en el video, en el primer encuentro en el que va, que por algo me parece que nos lo muestran en pantalla completa, digamos, o sea, Sí. vemos la presentación en PowerPoint, claramente. Hermoso. Movie Maker. Muy Movie Maker. Hermoso. Con la locución, que uno ya lleva creo que 20, 25 minutos conociendo al personaje y vemos eso y decís, bueno, el tipo ya se está riendo Claro. de esta gente. Y por el contrario, por eso digo que nos lo mostraron en pantalla completa para que no lo vayamos viendo, cuando lo vemos a él está llorando. Es el momento más genuino por ahí, más que le tocan el corazón en serio cuando le muestran a los padres muertos. Sí, total. Como que no lo puedo superar todavía. No, bueno, y después eso volvemos a verlo cuando el Romero, claramente el tipo más mafioso del pueblo, entra a increparlo en su segunda clase, a la cual ya asiste la mitad de la gente. Un gran detalle es cómo va yendo cada vez menos gente a escucharlo hablar. Lo último que le dice, el último puñal que le clava es: Se puede esperar de un tipo que no tuvo la dignidad de volver a su pueblo para enterrar a su propio padre. ¿O miento? Y ahí le dolió un montón. que después lo vemos obviamente visitándolos en el cementerio. Obvio. Esa parte cuando va al cementerio, quizás es el punto que decís, bueno, como que le está dando un cierre a ese regreso o a eso que fue, que no sabemos bien a qué va igual tampoco. Nunca se termina de entender cuando estamos en el principio de la película por qué acepta ir a Salas. O sea, tenía que ir a una lista de eventos super top donde no va nadie más que gente grosa de verdad. Le iban a poner una biblioteca con su nombre. Y el chabón termina aceptando ir a Salas, a su pueblo.
y no se termina de entender muy bien el por qué. ¿A qué va? ¿A cerrar una etapa? ¿Va a buscar material para un próximo libro? Para mí es eso. Bueno, yo iba a hacerles una pregunta. ¿Para ustedes fue? Y esa es la gran pregunta de la película, ¿o no? Para mí, la peli nos pone como espectadores como si fuéramos una persona que está ahí con él. Ya sea en el pueblo, como si fuéramos una persona del pueblo, o al final, cuando está presentando un libro, supuestamente con la historia de lo que vimos en la película. Que aparte el libro tiene como tapa la imagen esa del flamenco muerto, que es lo que él está viendo al principio, creo que antes de leer la carta, o en todo caso apenas después. Por eso a mí me da la sensación que por ahí no fue nunca. ¿Y la cicatriz que muestra al final entonces? Está muy cicatrizado, eso es viejo, puede ser de una operación, como dice él. Es el trompo de Inception, como nos deja Nolan pensando en esa película, por lo menos a mí. Esa última pregunta de ese periodista es lo que termina como poniendo en jaque ver si realmente fue o no, o si todas esas cosas que vimos que le sucedieron son ciertas o no. Yo creo que teniendo en cuenta que él no lo sabremos nunca igual, ¿no? Pero teniendo en cuenta que es un poco bastante autorreferencial por lo que sabemos en sus libros, hay cierta chance de que haya ido para conseguir material para un nuevo libro, teniendo en cuenta que, o sea, es como que todo tiene que ver. Ya llegué a este nivel de que un rey y una reina y los académicos coinciden en que le gusta mi literatura. Bueno, tengo que hacer otra cosa. Quizás es toda una experiencia, no sé, cómo se llama, un experimento antropológico para escribir un libro. Quizás lo que él pensaba que era el final de su camino del héroe, en realidad fue el principio. Y claro, toda la película fue su camino del héroe. Pero aparte también otra cosa que me hace ruido es al final que se termina dejando fotografiar por todos los periodistas en esa presentación del libro. Y él, fotógrafos, no. Lo cual me lleva a pensar que por ahí eso fue un invento para ese personaje que sí volvió a su pueblo. Y por ahí el tipo no sea tan asqueroso de verdad. Que después, al final, cuando él se está yendo del pueblo, o antes también, qué sé yo, cuando le piden ayuda para comprar la silla de ruedas, al final lo termina ayudando. O al flaquito de la recepción del hotel también lo ayuda. Es como, si es mentira que fue, por lo menos se deja ver como una persona que al final se ablanda y ayuda a los demás. Digo, capaz desde un lugar de superioridad, pero tiene un costado bueno. Como que deja una imagen positiva del mismo. Sí, igual hay una diferencia, por lo menos yo creo que va a ser una diferencia entre cómo lo ayuda a Gustavo Garzón con el tema de la silla y con el pibe de la recepción. A mí me parece que a Gustavo Garzón lo ayuda porque le termina dando culpa o no sé, viene tan mal su visita que por lo menos trata de zafar en esa. Me parece que al pibe de la recepción, a Ramiro creo que se llama, lo ayuda genuinamente desde un principio, porque desde que ve que es escritor me parece que se ve un poco él reflejado ahí. Entonces, a la vez me parece una acción media egoísta, quizá, porque solamente te ayudaría a él, a quien ve como su posible par. Igual a Gustavo Garzón también se lo saca de encima porque se lo pasa a la secretaria. Quizá no es sí, lo es mismo verdad, el tipo de ayuda que le da. Encárgate vos, Sí. lo que sea más práctico, dale de $10.000 y que no rompa las bolas, le falta decir. Entonces pienso, si él no fue a Salas, la escena en la que él le comunica a su secretaria que va a ir tampoco existió nunca. Calculo que no. Ahí empieza la novela, quizás. Claro, no sé. Pero bueno, como teoría. Está como muy bien llevado en el sentido de vas entrando en toda la historia. Porque si te pones a pensar y revisionás para atrás y decís, sí, este chabón me está contando los capítulos desde el principio. Empieza con el capítulo 1, el capítulo 2, o sea, está todo ya, va a tener un principio y un final como te lo está contando. Pero creo que está muy bien llevado hasta el punto que vos creés que lo mataron. O sea, creés que le pegaron un tiro y que lo mataron. O sea, cuando vuelve después del disparo que le da, parece como que después estás en un velorio. O sea, entrás directamente, o por lo menos la sensación que te da al principio es como, ves... Sí, las flores. Las flores, como la solemnidad, vestidos de negro, la jarra con el chis. Estás en un velorio y este tipo lo mataron. Y quizás Murió, fue sí. solamente un puente entre el principio del premio Nobel y el final. Hay un poco de quizá resurrección en el Oscar Martínez que está presentando el libro, hasta cambia el color de los lentes, ya sería ponerme muy meticuloso. Ni hablar de que se fue para Semana Santa, más o menos, para la época, le dice 10, 11 de abril, puede caer Semana Santa, puede haber un poco de
de Jesús ahí también, si quieren. Pero me parece que el personaje en el libro me parece que sí muere. Porque también lo que él va relatando es como en primera persona ese momento de morir. Me da la sensación. Sí, habla del final, es verdad. Sí, para mí también el personaje muere. Es mucho más parecido el aspecto de el principio que está recibiendo el Nobel y el final, con los anteojos, sin barba, que el aspecto que tiene en el viaje a Salas. Ahí se puede... Está mucho más sport en Salas, sí. Sí, pero no solamente, sino que tiene otros anteojos, tiene barba, o sea, como que hay una similitud entre el primero y el último que aparecen dando discursos, y otra persona muy distinta cuando rechaza las otras invitaciones y acepta ir a Salas, y todo el viaje en Salas. Nada, si queremos podemos teorizar y decir que... Sí. Bueno, me parece que es la intención que tienen por ahí con eso de presentarte en el final la posibilidad de que la cicatriz sea por otra cosa. Y esa dualidad de si es una historia totalmente ficticia o si le pasó algo, aunque sea de esas cosas, en un teórico viaje a Salas. El pueblo de Salas igual me parece muy, muy, muy interesante. Algo que tienen también Connie Duprat es que no te dejan claramente la idea de que este tipo, por más asqueroso que sea, es totalmente malo, y el pueblo, por más genuino que sea, es totalmente bueno. Tienen todos sus grises. Hay personajes que inclusive a él le terminan siendo fieles hasta el último momento, como es el remisero, que es el que lo termina defendiendo. Salvando. Hasta el último momento, más que el intendente creo que ya también le hubiese pegado un tiro por su lado. Y hay un personaje que desaparece, que creo que también le tenía muchísimo respeto y cariño, que es Méndez, el otro jurado de no se sabe qué pasó. Claro, no se sabe qué pasó. Lo desligaron de la competencia. Que es fantástica la escena en la que eligen los cuadros y siempre espera que Oscar Martínez opine para dar su veredicto. Al punto de coincidir hasta con el cuadro del primer premio, solo por el hecho de haberlo usado en un cartón de glifosato. Creo que también puede haber perdido su trabajo por haber mantenido la postura de él de decir, no, los cuadros son estos y eran los que había que poner. Después todos los demás, excepto Irene, que trata de salvarlo, después todo el pueblo se le dio vuelta de manera, bueno, lo llevan a una cacería que lo maten directamente. Pero Daddy no lo quería matar, ¿o sí? No. El único que lo quería matar era el otro. Era el otro. Que en realidad tampoco sé si lo quería matar. O sea, él estaba acostumbrado a hacer eso. Por lo que cuentan antes, cuando iban de cacería, que él terminaba matando a los animales de los turistas. Sí, y en simultáneo con el disparo del gringo que por lo general iba a fallar. Daddy al mismo tiempo que Daddy le tira al piso, ves a Oscar Martínez cayendo por el balazo de... Roque era. Sí. Roque, sí. ¿Qué hiciste, boludo? Todo el viaje a Salas es una gran experiencia y creo que las cosas así nos parecen aún más bizarras. También cuando empiezan a pasar el viaje en el coche bomba, después el video, que es una cosa espectacular. El video creo que es el manual de cómo hacer un video en Movie Maker, cuando le ponen las palabras en la frente. Que siguen manteniendo los valores de humildad y respeto inculcados en su niñez en nuestro querido pueblo. No, son cosas espectaculares. Y esto de que la gente se sienta como con la libertad no sé si con la libertad, pero de esto de ver a un famoso. Le quito unos minutitos. Diga. Le cuento. Solamente seguirlo claro. o sacarle fotos, o hasta hay una persona que después ya cuando Oscar Martínez está completamente acostumbrado a que le hagan eso, que viene caminando, no sé, 5 metros y un tipo que lo está filmando con el celular, nada más caminar, ni siquiera se para a pedirle un autógrafo o algo así, solamente lo filma. Sí, como con el derecho de poder hacerlo solo porque vivieron en algún momento en el mismo pueblo y se conocen todos con todo, entonces es como, sí, yo te conozco, entonces te puedo filmar. O cuando él llega, creo que era la municipalidad, y le dice, bueno chicos, hasta acá, como reacostumbrado, después sigo solo, bueno. Claro, ese es el comienzo cuando todavía está cómodo con la situación y es más o menos lo que fue a buscar, digamos, ese reconocimiento. Sí. Amo yo la parte de la entrevista en el canal, primero el locutor diciendo que él fue el que grabó la voz de ese video en Movie Maker, el productor preguntándole nombre y profesión para el Graf, y por último el chivo de la gaseosa que toma el premio Nobel de Literatura Daniel Mantovani cuando tiene sed. Toma,
Jugo San Miguel, de Ricardo y Felipe Vicentini, naranja, pomelo y durazno. Si tiene sabor hasta la última gota, es Jugo San Miguel, el jugo que no puede faltar en la mesa familiar. No solo, a ver, es fantástico esa entrevista por el chivo en el medio, sino que es como de ser importante quien estás entrevistando. O sea, después decir, bueno, ahora vamos a seguir con la presidenta del curso, no sé qué es a quién entrevista, pero flaco, estás entrevistando a un Nobel de Literatura. Cuando se va le ofrecen una gaseosa gratis. No, gracias. Y ahí aparece este flaquito que le cuenta, no, porque el de su cuento era el repartidor de diario. Que es muy incómodo todo eso para mí. Es como, a él le importa cero lo que le están contando. Sí, con casi todos los que le hablan y no sean sus obligaciones en ese viaje, es eso, es una situación incómoda para él, que igual, para destacar, es una persona que habla bastante de frente, con casi todo fue falso, digamos. Lo cual eso también suele caer mal, cuando lo que te dicen no es lo que esperas, ¿no? Me encanta en la plaza el busto que le hacen, bueno, que es más parecido a Pepito Cibrián que a Oscar Martínez. Además, el acto, o sea, todo el acto de celebración. Las banderas de la escuela. Espectacular. Me siento muy honrado por este gesto que perpetúa mi figura, o al menos algo ligeramente parecido a ella. Debo reconocer que es un retrato muy personal. Ahí podés guardarte un poco la opinión, digamos. Claro. Pero ya estaba hinchado las bolas. Por ahí si se lo hacían el primer día, no. Es que él no es lo mucho, decía así. o sea, él es mucho más respetuoso en la ceremonia del otorgamiento de la medalla como ciudadano ilustre, y hasta dice... Este premio es diferente y único, y en cierto sentido quizás es mucho más importante que el premio Nobel. La complicidad que ves la cara del intendente mirando a otro como, mirá lo que está diciendo de nuestro premio. Es verdad que después ya pierde la paciencia y básicamente no le importa nada. Al punto que le termina diciendo todo en la cara. En el concurso de pintura, sí. Que solamente porque es artista lo ponen como sí, jurado. No es su rama. Sí, ¿por qué sería jurado de eso? Él no se entiende. Pero bueno. Nos estamos salteando el hecho de por qué Daddy Brieva lo quiere matar, básicamente. Nos salteamos todo el tema de la hija de Daddy, interpretada por Belén Chabán. Creo que tiene su punto culmine en el momento que él le está contando a Daddy en la cena de la pendeja que le golpeó la puerta del hotel, la actitud, sí, qué sé yo. Creo que usa el término puta inclusive un par de veces. Y es interrumpido por la llegada de una moto, que está buenísimo que hasta que no se sacan los cascos adelante de él no ve que es esa piba. Y después cuando ya retoma la conversación con Daddy... ¿Y te la cogiste a la piba? No, boludo. Y una vez que terminamos de volver con Oscar Martínez a volver a Europa, vamos a volver a Colombia en este caso, para después volver a Argentina con la frente marchita y el ojo a punto de perder la retina en esta película que es La pelea de mi vida. Película del año 2012, dirigida por nuestro amigo de la casa, Jorge Nisco. Jorge, ya hablamos de... Iba a decir que Jorge Nisco zafó la otra vez de que hablemos de él en el lado malo, digamos, del podcast, porque en realidad fue un especial de los dos tanques nefastos del 97. O sea, ese día no hubo mala. ¿Y cuáles fueron? No me acuerdo. Comodines, que es la de él, la de Adrián Suárez y Carlín Calvo, y La Furia, con Diego Torres. Creo que algo que hemos dicho bastante en este podcast es que si está Argentina Sonofilm, no falla. Es como que va por ese lado y ya sabes que te vas a encontrar con algo medianamente discutible, ¿no? Pero bueno, no falla en el sentido de que nosotros nos va a hacer reír o algo así. Así que... busquen el catálogo de Argentina Sonofilm y van a ver que varias de las películas están en este podcast. Película protagonizada por Mariano Martínez, boxeador, ¿no? Esto ya es una película que... Eso ya se ha visto. Ya se ha visto, ¿no? Como que hay muchas frases, pero no me quiero adelantar. Federico Amador como Bruno Molina o El Potro le dicen, ¿no? Sí, El Potro. Sí, bueno, otra cosa que también es boxeador. O sea, no tiene nada que ver que Rodrigo el Potro se vestía de boxeador para cantar y esas cosas. Seguramente fue como llegó porque sí, esa idea. Lali Espósito, una joven Lali antes de ser lo que es ahora como artista y cantante.
era la salida, era la transición entre Casi Ángeles y algo un poco más grosso. Bueno, y después tenemos a Alejandro Porro, Agustina Lecuona, Mauricio Dayub. Y Don Carlos, entre otros. Y Don Carlos Don también, Carlos. ¿no? Que creo que es el único personaje que está bien mentalmente durante toda la película. sí, Don Es Carlos. El más único. razonable de todos. El más razonable de todos. Porque estaba al día con la FIP. Por eso, si no. Claro, O tiene a todos en blanco. ya los había puesto todos en blanco. Agustina Lecuona, que la verdad que es, viste, es como, también como un poco como Federico Amador, son esos actores que sabés que los tenés, pero no bien de dónde. Pero Agustina Lecuona es como que siempre hizo de Isabel Macedo hasta que apareció Eso es Isabel lo que iba a Macedo. decir. Y después también. Claro, esto después de Isabel Macedo, pero digo, es como que son intercambiables totalmente los roles de ellas dos en casi todos lados. Y son muy amigas personalmente. Ese es un dato que no teníamos y Sí. sirve para entender entonces esa... Tienen el mismo perfil. Claro. Bueno, el personaje en la película se llama Isabel. Ah, es verdad. Mariano Argento, que lo que decía Lauta recién, Victorio D'Alessandro, Leo Bocio, Mónica Fielderman, como la colombiana, que es la primera que aparece en el capítulo, así, porque no tiene nombre. Ya vamos a hablar de toda esa escena en Colombia, escapándose de narcotraficantes. Son todas como referencias a un montón de cosas esta película. Y la participación de Emilio Dizzi, que es Don Rolo. Sí. Don Rolo. Ya que dijiste Emilio dice, esto es un año después de haber hecho Querida fui a comprar cigarrillos. Seguramente ganó mucho más plata con esta película que con la anterior. Sí, igual hay una cierta intención, me parece, de Emilio Dizzi de haber tratado de hacer un papel dramático de vuelta alejado de esas comedias como Bañeros. Claro. Por ejemplo, da esa sensación. Pero bueno, acá la película no lo beneficia mucho. Pero el rol de él Está bien. está bastante alejado. Sí, está bastante alejado de lo que es Emilio Dizzi, Yo digamos. estaba esperando que Emilio Dizzi en un momento diga: hijo de perra, no escuché las campanas. En algún momento. Sí, no vi Rocky, pero conozco entendí Es esa una referencia. escena de la cultura pop. Sí, Emilio te ama. Bueno, la trama en este caso es justamente el punto en común con El Ciudadano Ilustre, es Mariano Martínez volviendo de un exilio un poco más corto, unos 8 o 10 años, por algo que te lo vendían como que era una vergüenza increíble, que tuvo que dejar a una mujer embarazada, irse, no volver durante un montón de años y después lo tiran así como mordió a un rival. Sí, o sea, por eso. Eso hizo. Mordió a un rival. Miralo a Tyson. Hizo un montón de películas después de morder a un rival. Ahí está, en su vino a Showmatch y todo. Y vos te fuiste dejando una mina que, por lo que él te dice en toda la película, la amaba. Todavía tenía la foto en su viejo casillero, digamos. Y te vas porque mordiste a un rival. Pero preguntale a Luis Suárez si no le fue bárbaro después de morder a un rival. Podrían haber inventado algo mejor. Creo que inclusive no se les ocurría nada, por eso lo dice después de 3/4 de película. Es como que venían pateando la decisión. Che, ¿qué hizo? Algo sí, tenemos Estaban que decir algo. los guionistas. Che, algo hay que inventar. Que no sea ilegal. Claro, yo por un momento pensé como que había un problema demasiado para esta película igual, ¿no? Pero como que había un problema como de doping, como algo así, y que como que lo habían acostado, algo por el estilo, y como que bueno, se tuvo que escapar por cuestiones legales. Pero no, era algo tan simple como morder a un rival. Aparte, él decía todo el tiempo que le daba mucha vergüenza y no sé qué, güey, tampoco. Sí. Por ahí vergüenza en el ámbito, pero en el país, irte. Algo totalmente que la diferencia de la otra película, que yo decía esto de que es una película que se movía mucho en los grises, El Ciudadano Ilustre, como la vida en general. Básicamente acá es casi todo blanco y negro. Justamente el papel este de Isabel, de Agustina Lecuona, es totalmente nefasto. De esa clara personaje siempre de la mujer del campeón, en este caso no el amigo del campeón, la mujer del campeón que cuando justamente se iba a casar con Amador lo deja porque perdió la pelea. Son todas... la gente en esta película toma decisiones completamente muy impulsivas, me parece. Para mí la peli tiene la lógica igual a la de una telenovela. Es lo mismo, o sea, la peli podría ser de Polka. Ya con los actores que eligieron para protagonizar. Y los roles que le dieron, o sea, se podría haber extendido y hacerlo en capítulos y ser una novela.
Sí, a mí algo que me pasa, si quieren vamos a... Porque estas películas da para desarrollarlas en el sentido de cómo van sucediendo las cosas, que es como que es una escena imperdible atrás de otra, que él empieza en Medellín en este rol como de amante de una colombiana que no tiene nombre. El Fierro. Bueno, sí, el diálogo, empezando por ese diálogo, ¿no? Lindo Fierro. La moto también. ¡Ay, qué guapo! Innecesario empezar la película así, porque es una película muy de vacaciones de invierno también. Llevaste capaz a tus hijos al cine y empieza así, decís, me parece que me equivoqué. Me parece que no tenía que haber venido acá. Re de vacaciones de invierno, re. Empieza esa persecución por los techos. No te quiero sacar los créditos, Lauta, pero vos no tirás tu mensaje diciendo a lo Pablo Escobar. Y sí, es como, además se está escapando a la inversa en este caso, porque se está escapando claramente de narcotraficantes. Ese es el prejuicio que tenés vos. Son colombianos que se visten como narcotraficantes. Claro. Por ahí no lo sean. Pero si se escapa por los techos, lo único que falta es estar escuchando Me Matan Limón de fondo. Es la escena del escape de Escobar. Pero donde Pablo Escobar falló, Mariano Martínez triunfó. Él sí pudo escaparse por los techos. Eran 2 trompadas nada más. Saber boxeo y 2 trompadas. Claro. Claro. Y después ir a pelear así nomás, como bueno, y después tengo una pelea, como que ya fue. Sí, en un cumpleaños de 15 creo que peleó, por lo que parecía. Sí. A ver, yo te digo, o sea, no suelo seguir, no soy un fanático del boxeo, como hay mucha gente que es fanática de ese deporte, pero nunca vi como peleas de ese estilo. Sí sé que hay todo este show y esas cosas, pero así como onda cena show y como que vas a comer y uy mira como toca tributo a Soda Stereo y de golpe una pelea, como pelea del campeón del mundo. Sí, yo creo que hay peleas de ese tipo privadas, pero me parece que igual en un ambiente un poco más grande, en un casino, una cosa así, no en un salón de fiestas en Ramos Mejía. Claro. Y otra cosa es que cuando está en esa pelea llega Federico Amador y le dice a Mauricio Dayub, que es su representante, ¿qué hace este pibe acá? No tengo idea. Ahora veré. ¿Estás peleando? Claro. ¿Qué haces vos? O sea, él lo invitaron a ver esa pelea. No sabía quién iba a pelear, tan ilegal es el tema que no dan los nombres antes de que empiece. La película me termina sorprendiendo un poco, quizás un poco en el final. Federico Amador está pintado como si fuese el villano, claramente, porque se apropió de un menor que igual no se apropió, sino que a diferencia de Mariano Martínez que se fue a Colombia dejando a una muchacha embarazada. Que igual él, en su defensa, él no lo sabía. No lo sabía, claramente no lo sabía. Y vuelve y se entera que tiene un hijo y que lo crió este otro tipo y hace todo de la peor manera posible. Uno debería empatizar, pero presenta una identidad falsa, le desinfla una cubierta a la niñera del Tremendo, chico. Mafioso. Sí. Son todas prácticas nefastas y en teoría hay que empatizar con él, ¿no? Que Mariano Martínez es claramente el villano de la película. Más villano que Oscar Martínez. Amador tampoco es tan malo, porque con el nene se porta re bien. Claro, igual el cambio de él nos lo dejan, o sea, es muy poco sutil la película. Nos lo muestran en una escena para otra que cambia cuando le dice a Agustina Lecogna, no me hagas elegir entre mi hijo y vos. Ahí entendemos que, no es tan malo. Pero bueno. Manejan la sutileza de una escopeta, básicamente. Cuando Mariano Martínez ya está nuevamente en Argentina, más precisamente en Tigre, digámoslo con todas las letras, ¿no? Que hay una clara propaganda de cómo funciona el centro de monitoreos de Tigre, de la policía, cómo lo encuentran rápidamente. Gestión Massa. Claro, obviamente ahí hubo una... Massa era el intendente en ese momento. Y también en un momento le dice como... ¿Vos no fuiste al Paseo de los Frutos? ¿Vivís acá y no conocés el paseo? ¿Vivís acá? Pará, o sea, no me juzgues, tengo 8 años. Claro, bajá un cambio, flaco. El nene, cuando tienen esa escena en la comisaría que gritan a tal forma que satura el audio de la película, el nene dice, pero pará un poco, déjame que yo lo quiero escuchar, a ver, está como muy centrado en su situación y es el más perjudicado además. Que inclusive en esa escena, la de la comisaría, también para levantar un poco la figura que en teoría deberíamos odiar, que es la de Amador, le dice, no, él ya sabía que no es mi hijo. O sea... Sí, como que estaba todo aclarado desde el principio. Cada uno pensaba que no, que le mintieron toda la vida. No, le dijeron la verdad. Quizás no le dijeron quién era el padre, pero bueno, te borraste y tampoco merecías demasiado. Así que una estatua para Federico Amador. Volviendo al personaje de Lali, que lo mencionamos al principio, creo que es la peor
niñera del universo. Sí, la que renuncia al principio también tampoco parece demasiado buena. O sea, no tenía mucha competencia. No, pero hay una cosa que me parece muy extraña, que como que lo entrega si bien hay un acto de irresponsabilidad por parte de Mariano Martínez, ya esto de comportarse como un mafioso, como que todo el tiempo facilita algo con un desconocido. O sea, ella no sabe que él es el padre. Lo ayuda a escaparse de la casa para ir a ver la pelea. Tipo, lo tenés que cuidar. Y la orden era que se quedara en la casa. Claro, pero qué mejor para un menor ir a ver cómo sus dos padres se cagan a trompadas arriba de un ring. Tirarse por el balcón. Y peor, porque cuando él despliega la escalera para bajar del balcón, Lali dice... ¿Por acá? Sí. ¿Y cómo? Así. Ok, vos primero. No, señora, primero corre al riesgo usted. Sí, son todos pésimos en lo que hacen. Es verdad. Inclusive, y ya que estamos en la parte de la película, inclusive Emilio Dizzi, que cuando Argento quiere parar la pelea como corresponde, porque puede quedar ciego Mariano Martínez, Emilio Dizzi tira una frase encima tan cliché como... Se terminó la pelea. ¿Qué se terminó la pelea? Se está jugando la vida por el hijo. Toda una pésima experiencia para ese menor. Le va a quedar un gran trauma de por vida, teniendo en cuenta que como que tuvo que asimilar muchas cosas en muy poco tiempo, ¿no? Después de 8 años también. Que esas cosas como que no se tienen muy en cuenta cuando se hacen estas películas. De que bueno, pensá que hay un menor ahí y que eso le puede generar algún... algo, que no va a ser todo positivo. Algún claro, trauma. Sí, para decirlo en cierta forma, Sí. un trauma. Lo bueno es que son 2 campeones del mundo los padres que les quedan, así que van a tener plata para psicólogos Claro. sin ningún problema. Es que me imagino, dentro de la posibilidad de que esta historia sea real, que no, claramente es muy difícil que suceda así, puede ser que haya personas que piensen como piensan ellos dos, que tienen que resolver las cosas de esa forma. Pero aparte es fantástico que él es el premio Consuelo, porque Mariano Martínez sale campeón del mundo y lo entrega como diciendo, listo, ya está. Segundo premio. Estas cosas se pueden resolver muy fácil. O sea, nos juntamos a charlar. Lo resolvemos como personas civilizadas. Es que es como dijo Ana, parece el argumento de una tira. Una tira de polka, obvio. O sea, que necesitas estirar los malos entendidos y los conflictos que no son conflictos de alguna manera para que, en este caso, dure 1 hora y media. Sí, y además otro recurso muy de telenovela es como la música que acompaña los momentos súper melodramáticos, tipo cuando Lali le lleva la carta, no es una carta, es una composición que escribió el nene en la escuela y se la muestra a Mariano Martínez y él se conmueve y se escucha la música y todo. Es como todo tal cual, o sea, son los mismos recursos. Sin que uno sepa, ¿no? De dirección y de cámara, pero que no te muestran un recurso distinto de tomas o de otros enfoques que no sean los mismos que los que graban una tira, graban en el día, editan rápido y sale en la tele ese mismo día casi cuando graban. Sí, es que me parece que la peli está apuntada al público que mira esos programas, digamos. No es que pensaba ir a festivales o esas cosas. Es como vacaciones de invierno, bueno, anda al cine a ver lo que ves en la tele. O Disney, o Mariano Martínez, boxeador. Que a favor de Disney, me parece que últimamente los protagonistas de Disney tienen más profundidad que esto. Sí, y más complejidad. Mucho más pensadas. Cuando hacen películas sobre deportes, es como que hace películas sobre deportes que realmente no conocen tan bien cuáles son las reglas. Y creo que en la última pelea hay un knockout técnico, creo yo, ¿no? De lo poco que veo y sé de boxeo, en los primeros golpes. Como que no es que van a llegar a... en un momento se está muriendo y lo hace contar hasta 10. Lauta me va a decir, no sé si él tiene más... Sí, no, el árbitro tiene que parar la pelea, sí. Y eso que lo tienen a Príncipe como asesor, cualquier cosa. Che, ¿no te parece que se están pegando mucho acá? Es que me parece que nadie se arriesga a hacer una película de fútbol porque ahí van a quedar expuestos solamente a todo el mundo. Como Adrián Suar, por ejemplo, que hizo el fútbol yo y bueno. Ay, por favor, sí. Encima era un poco más fácil, no era de fútbol, era de un futbolero. Y la hizo mal. Claro. Sí, no sé si es tan complicado. Pero pueden ir a escuchar nuestro podcast de Papeles en el Viento y El Fútbol o Yo, que es de hace 2 temporadas, si no me equivoco. Exacto. Bueno, para cerrar, creo que solamente queda destacar el último punto en común que tienen estas 2 películas, que aparte de ser sobre el regreso al origen, aparte de tener a un Martínez como protagonista, en ambos casos, tanto Lali Espósito como Andrea Frigerio tienen un Twingo rojo, que no es un auto encima demasiado común, pero resulta que CB corta U604 es el mismo auto en las 2 películas.
Creo que con esto podemos terminar este podcast, pero para siempre. Me pregunto quién debe ser el dueño de ese auto. Adrián Suar. Como esta película, La pelea de mi vida, la vimos, creo que los tres la vimos en YouTube, ¿no? Sí. En YouTube a velocidad 1.5. Sí, para que vaya avanzando un poco más rápido. Tenemos comentarios. Creo que es una sección que la teníamos solamente cuando se dan en estas películas o algunos que haya críticas en alguna página. Pero los comentarios de las personas que ven esta película, que van a ver esta película y no para hacer un podcast, sino por diversión o consumo irónico, algunos son muy interesantes. Quiero decir que primero en un 80% la mayoría dice estoy acá por Lali, estoy aquí solo por Lali, la amo. Son todos Mariano Martínez. Algunos pocos que están por Mariano también, por Mariano Martínez. También es Mariano Martínez seguramente. Claro. Sol Rey, por ejemplo, hace 6 meses la vio esta película, ahora en cuarentena seguramente, gran motivo para verla. Dice, che, qué triste terminó el pibe, que no sabemos si lo va a volver a ver al nene, y Belén, que después desapareció. Bueno, nos queda una duda ahí como con el Ciudadano Ilustre. Claro, final abierto. Una incógnita. Ojo. ¿De verdad era el hijo? Emma Belén Llanos dice, todavía no entiendo. Alex, Gonzalo, ¿cuál es el verdadero? ¿Y por qué mintió? No sé a qué se refiere con el verdadero. El verdadero nombre de él. Ah, claro, de verdad. A lo mejor era Gonzalo y Alex en el exterior. Detalle que no le hace nada a la trama, ¿no? Tampoco es que... Para nada. Bueno, más gente que está por Lali. Y alguien que pregunta, ¿de qué año es? Otra cosa que para sumar. Y otra persona que pregunta, ¿cómo se llama el nene? ¿Por qué? Así que... Gente que no sabe googlear. Claro, pero llegan a YouTube igual. Sí. Y bueno, y creo que el mejor comentario es el de Julieta Ojeda, que está súper agradecida y dice, gracias por subirla, la estaba buscando hace mucho tiempo, dice. Lo único que se me ocurre es porque ella también estaba tratando de hacer un podcast. Claro, sí. Yo creo que voy a comentar lo mismo, me parece. Si llegaron hasta acá es porque les gustó este podcast y también porque les gusta el cine nacional. Por lo tanto, si les gusta lo que hacemos y quieren que lo continuemos haciendo, solamente les vamos a pedir que ingresen en termo.com.ar y ahí van a encontrar un botón en el que pueden hacer una donación única a través de Cafecito o también a través de PayPal si es que se encuentran en el exterior, porque tenemos varios oyentes que nos escuchan y que son admiradores y seguidores del cine nacional. Perfecto, nosotros nos despedimos hasta el próximo podcast en el cual nos vamos a estar ocupando de vuelta de una joya y un desastre del cine argentino. ¿Te gustó lo que escuchaste? Hay más en termo.com.ar. Seguinos en @termopodcast.